Este sermón fue predicado el 5 de abril del 2026 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosí, titulado Domingo de Pascua 2026, entre el cielo y la tierra, basado en Mateo 28, versículos del 1 al 11. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y aquí que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su rostro era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo ante él y quedaron como muertos. Entonces el ángel les dijo a las mujeres: no teman, porque sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado entre los muertos. Como dijo, vengan, vean el lugar donde yacía, vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellos salieron rápidamente del sepulcro con temor y gran alegría, y corrieron a contárselo a sus discípulos. Y aquí que Jesús se presentó ante ellos y les dijo: saludos. Entonces ellos se acercaron y se postraron a sus pies y le adoraron. Jesús le dijo: no tengan miedo, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellos iban, he aquí que algunos de los guardias llegaron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. El relato de la resurrección de Jesús en el Evangelio de Mateo nos lleva de vuelta al comienzo de este Evangelio. De hecho, en cada detalle, Mateo nos lleva de vuelta al comienzo de su Evangelio. El primer día de la semana, dos Marías van al sepulcro. Una es María Magdalena, la otra María es María, la madre de Santiago y José, y por lo tanto probablemente la madre de Jesús. Vemos a María al comienzo del Evangelio cuando Jesús sale de su vientre y entra al mundo. María está presente nuevamente cuando Jesús emerge de la tumba a un mundo nuevo. Así, Mateo nos da la impresión de que este es un nuevo comienzo, una nueva creación. Otra figura que aparece al comienzo del Evangelio en el relato de la resurrección de Jesús es un ángel. Aquí el ángel retira la piedra y anuncia que Jesús no está en la tumba porque ha resucitado. Los ángeles aparecen numerosas veces en los primeros capítulos de Mateo. Cuando José se entera de que María estaba embarazada y está a punto de divorciarse de ella discretamente, un ángel del Señor se le apareció en sueño para asegurarle que el niño es concebido por el Espíritu Santo, Mateo 1:20. El ángel del Señor advierte a los reyes magos que no le digan a Herodes dónde nació Jesús cuando regrese a su país desde Belén. El ángel del Señor se aparece de nuevo a José en sueño y le dice que huya a Egipto. Para avistar la espada de Herodes, Mateo 2:3. Cuando Herodes muere, el ángel se aparece otra vez a José diciéndole que regrese con su familia a su tierra, Mateo 2:19. Así encontramos ángeles al principio y al final del Evangelio. Entre el relato del nacimiento de Jesús y el de su resurrección no aparece ningún ángel. Por lo tanto, la presencia de un ángel del cielo nos lleva de vuelta al principio de la historia. El ángel en la tumba vacía anuncia: he aquí una nueva creación. Pero no solo la presencia del ángel nos lleva de vuelta al principio, sus palabras también. El ángel se le apareció a José en sueños para guiarlo, indicándole qué hacer y a dónde ir. Le dice que se case con María. Le dice: ve a Egipto. Él dice: vete a casa, porque Herodes ha muerto. El ángel era el líder del movimiento, indicándole a José a dónde y cuándo ir. Y aquí también el ángel del Señor se aparece en la tumba de Jesús y da instrucciones. El ángel dice: no está aquí, pues ha resucitado entre los muertos, como dijo, venid, ved el lugar donde yacía. Y pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y aquí está resucitando delante de vosotros en Galilea. Allí lo veréis. Y aquí os lo he dicho. Id aquí, haced esto. Id allá, decid a las mujeres.
Otro elemento que aparece al principio y al final del Evangelio de Mateo es la lucha de Jesús contra Satanás. Al comienzo del Evangelio, Jesús es tentado por Satanás en el desierto y resiste la tentación. Luego va a Galilea y comienza su ministerio de proclamar el reino de Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Tras entrar en Jerusalén, Jesús también lucha con Satanás. Libra una batalla en el huerto, donde es tentado a evitar la cruz. Al igual que Satanás, los judíos de Jerusalén le dicen: si eres el Hijo de Dios, haz una señal. En Jerusalén, judíos y romanos exigen que Jesús baje de la cruz, tal como Satanás lo tentó a evitarla por completo. Al comienzo del Evangelio, después de la tentación, Jesús le dice a sus discípulos: vayan y proclamen el reino. He aquí, después de la tentación y la victoria de la resurrección, les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué significan estas analogías entre el principio y el final de los evangelios? Significan que el ministerio de Jesús no terminó con su muerte. Gracias a su resurrección, su ministerio comienza de nuevo. Regresemos al principio, pero no a través de una máquina del tiempo. Este comienzo tras la resurrección no es simplemente un regreso al inicio del evangelio. Más bien, en la resurrección de Jesús vemos un nuevo comienzo. Al final del evangelio de Mateo nos lleva no solo al inicio de la historia evangélica, sino al principio de todos los comienzos, al principio cuando Dios creó el cielo y la tierra. Jesús resucita de entre los muertos el primer día después del sábado, el primer día de la semana, el primer día de la nueva creación. ¿Qué sucedió primero en el relato de la creación en Génesis? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Así creó dos zonas, dos regiones. Leemos que estaban separadas por un firmamento, una especie de bóveda, que era una separación simbólica entre Dios y el hombre. Este firmamento entre el cielo y la tierra estaba simbolizado por el velo del templo. El templo en su arquitectura era una representación en miniatura de la creación que leemos en los dos primeros capítulos de Génesis. Por lo tanto, el templo tenía tres zonas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los fieles podían permanecer en el atrio, donde se quemaban todos los sacrificios de animales. Luego estaba el lugar santo, al que podían entrar los sacerdotes, siempre y cuando primero se lavaran las zonas y los pies en una silla. Esto simboliza que para entrar en el templo de Dios hay que pasar por el agua. El camino al templo de Dios y por ende a la iglesia para los sacerdotes en la nueva alianza y por ende para todos los creyentes pasa por el agua y el bautismo. Así el sacerdote pasaba por el agua para entrar en el lugar santo del templo. Entre otras cosas, había una mesa con el pan de la ofrenda. Solo los sacerdotes podían comer este pan. De este modo, encontramos el simbolismo de la Eucaristía. Gracias a Jesús como sacerdotes, no solo podemos entrar en el lugar santo a través del agua, sino que estando en el templo de Dios también podemos participar de sus dones sagrados, el pan y el vino, en la mesa del Señor. La tercera sala del templo era el lugar santísimo, donde se encontraba un único objeto, el arca de la alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Solo el sumo sacerdote podía entrar y únicamente una vez al año. Lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo era el velo. El templo era una versión en miniatura del universo. Si dibujáramos un diagrama de la creación, se vería así: cielo, Dios, firmamento que separa el cielo de la tierra, aguas. En la construcción del templo encontramos el mismo diagrama: lugar santísimo, Dios, velo, lugar santo y atrio. Es por eso que hablamos de esto el domingo de Pascua. Recordemos que cuando Jesús estaba en la cruz, el velo del templo se rasgó desde arriba,
lo que significa que Dios mismo lo hacía. Esto simbolizaba que el firmamento que separaba el cielo de la tierra estaba siendo removido. Y este nuevo firmamento que conecta el cielo y la tierra es Jesús, que cuelga entre el cielo y la tierra. La resurrección de Jesús marca el comienzo de una nueva creación, la unión del cielo y la tierra, la construcción de un cielo nuevo y una tierra nueva. Mateo usa la palabra cielo el doble de veces que los otros evangelios. En Mateo, Jesús proclama el reino de los cielos, habla a sus discípulos de su Padre Celestial, menciona a los ángeles en el cielo y le asegura que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. En el Evangelio de Mateo, la historia de Jesús es la historia del cielo que desciende a la tierra, del cielo que se une a la tierra, del cielo que remueva la faz de la tierra. Cuando el cielo renueva la tierra tiembla y los poderes de la tierra se estremecen. La Pascua narra la historia de este gran cambio en la historia. Aquí el mensajero del cielo crea una tierra nueva, da nueva vida y elimina el aguijón de la muerte y del pecado. La Pascua habla del Dios del cielo que derroca a los poderes rebeldes de la tierra. La resurrección de Jesús sacude la tierra y a las fuerzas rebeldes que la habitan. Esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Los poderes que conspiraron para matar a Jesús son derrocados uno a uno en la resurrección. Generalmente las grandes piedras representan poder, fuerza, solidez. Se utilizan para construir templos y torres, murallas, rascacielos y fortaleza. La tumba de Jesús está sellada como una fortaleza cubierta con una gran piedra. Pero cuando un ángel desciende del cielo, quita la piedra como si fuera una pluma y la usa como trono sentándose sobre ella. Versículo 12, aquí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pensemos que el hombre en el ejército más grande, el arsenal más grande, la mayor cantidad de armas nucleares, drones y soldados, es el más poderoso. Pensemos que estamos a salvo de los terroristas si nuestros aeropuertos están patrullados por hombres con ametralladoras, si Estados Unidos o la OTAN nos protegen. Hemos aprendido a confiar en caballos y en carros, pero cuando un ángel desciende del cielo, los valientes y curtidos guardias caen al suelo como muertos. Versículo 4. Y los guardias temblaron del miedo ante él y quedaron como muertos. Si hay algo en la tierra que parece poseer poder absoluto, es la muerte. Los tiranos se alzan y caen, los presidentes van y vienen, las celebridades se olvidan rápidamente. Todos sucumben ante el poder más decisivo e inexorable de la tierra, el poder de la muerte. Pero cuando el ángel de Dios desciende del cielo, la tumba está vacía. El cuerpo de Jesús no está allí. Y esta resurrección de Jesús es decisivamente diferente. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro o de la hija de la viuda de Sarepta por Elías. El niño resucitado por Elías y Lázaro, después de ser resucitado, vinieron y luego murieron. Su resurrección no significó un cuerpo nuevo ni el fin de la muerte. Cuando Jesús murió una sola vez y recibió una vida incorruptible. Recibió un cuerpo que no está sujeto al envejecimiento, la enfermedad ni la descompensación. Jesús está eternamente fuera del alcance de la muerte y su resurrección nos concierne profundamente, pues prefigura lo que nos sucederá. Nuestros cuerpos resucitarán como el suyo, recibiremos cuerpos nuevos e incorruptibles que no estarán sujetos a la muerte. Pero recordemos que el camino hacia este fin pasa por la cruz, por la muerte al pecado, por encima de todo.
Los poderes que han oprimido la tierra son derrocados por la irrupción del Rey Celestial. Lo que parecía ser fuerza, la piedra, los guardias, los gobernantes, los sumos sacerdotes, los soldados, resulta impotente. Mientras que, por otro lado, lo que parecía derrota y debilidad se transforma en fortaleza. Las mujeres en la escena de la crucifixión de Jesús son débiles. Observan importantes como los judíos y los romanos hacen con Jesús. No pueden hacer nada mientras Jesús es azotado e insultado. Luego, cuando lo crucifican, permanecen al pie de la cruz llorando por el sufrimiento de Jesús. Lloran al ver cómo bajan su cuerpo a la tumba. No pueden hacer nada. Pero cuando un ángel desciende del cielo y les anuncia la buena nueva, las mujeres débiles y asustadas se movilizan y organizan una carrera para contar a los discípulos la noticia de la resurrección. Las mujeres son las primeras testigos de la resurrección. Corren como si toda la misión de la iglesia dependiera de que ellas transmitieran el mensaje a sus discípulos. Las mujeres ante la tumba vacía nos enseñan que no debemos permanecer indiferentes ante esta verdad. Las mujeres no se transforman al ver la tumba vacía. Los discípulos no cambian al contemplarla. Permanecen asombrados y consternados. No saben qué sucedió. Creen que han trasladado el cuerpo de Jesús a otro lugar. Lo que transforma los corazones de las mujeres y los discípulos no es ver la tumba vacía, sino el encuentro con el Señor resucitado. A partir de ese momento, las mujeres son más valientes que los soldados. Los discípulos son más valientes que nunca. Esto nos enseña que no podemos demostrar la veracidad de la tumba vacía. La tumba vacía aún no ha convencido a los discípulos ni a las mujeres. La tumba vacía provocó que los judíos declararan que alguien había robado el cuerpo. Lo que transforma a una persona es el encuentro con Jesús vivo. Jesús presente en la palabra de Dios, en la mesa del Señor, entre sus discípulos reunidos. Hoy quisiera que sus corazones se llenaran de fe, ánimo y valentía, porque se encuentran con el Señor resucitado en su palabra, entre los discípulos reunidos y en su mesa. Él les habla hoy y los invita a no ser pasivos, temerosos ni inseguros, a no carecer de fe, sino a creer. Muchos sueñan con un nuevo comienzo. Muchos desean poder regresar al pasado para empezar de nuevo. Pero no podemos vivir en sueños, en el pasado, porque eso solo empeorará nuestra situación. Los sueños de regresar al primer día, han terminado a lo largo de la historia con guillotinas y gulas. Los padres de muchas revoluciones clamaron: creemos en una nueva humanidad desde el principio. No podemos clamar por un comienzo así ni anhelar algo semejante. Y gracias a Dios que no nos dice: está bien, los transportaré en una máquina del tiempo. ¿En qué año quieren ir? ¿Hace 5 o 10 años, 20? O tal vez al jardín del Edén. No podemos retroceder el tiempo. Volver al Edén y asegurar que esta vez Adán se mantenga alejado del árbol cuando aparezca la serpiente. La tierra no puede reiniciar la historia. No podemos retroceder en el tiempo y comenzar una nueva y mejor etapa. La antigua era de la historia humana terminó con la cruz y la sepultura del Señor Jesús. Es el fin del viejo mundo, el fin de la antigua creación. No podemos empezar de nuevo, pero el Dios del cielo, sí, y la Pascua proclama que Él lo ha hecho. Jesús resucitó de entre los muertos, el primer día de la nueva semana, inaugurando la era de la nueva creación. Por eso la iglesia se reúne el primer día de la semana. Esto significa que Dios crea novedad en la historia, pero también en la vida de cada uno de nosotros. Y lo hace, no volviéndonos al pasado, sino mediante la resurrección. La nueva vida es posible.
Jesús resucitó de entre los muertos. Sal de tu propia tumba. Ya no tienes que vivir sin Dios, añorando los viejos tiempos. Desea que las cosas fueran diferentes. La Pascua proclama que lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Les deseo a todos paz, alegría y bendición de una nueva vida con Cristo. Amén.